Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Acné, acné de la cara, acné del pecho, acné de la espalda, acné. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Constantemente, entre las personas que vienen a adelgazar con nuestro sistema Natural Slim y en las personas que se comunican con nosotros porque han leído el libro El Poder del Metabolismo y están aplicándolo, inclusive entre los diabéticos, que ahora pues tenemos un libro nuevo que es el libro de Diabetes sin Problemas. Pues muchos diabéticos, muchas personas obesas no llegan con acné, pero interesantemente también llegan muchas personas que son personas bien delgadas con acné. Entonces, investigando el tema del acné y viendo la experiencia que nosotros hemos tenido más de 15 años trabajando con más de 50.000 personas dentro del sistema Natural Slim, pues una cosa que hemos visto irremediablemente siempre, cada vez que una persona empieza a adelgazar y localiza los alimentos que a su cuerpo no le van bien, lo que nosotros llamamos alimentos enemigos o alimentos agresores, pues eso automáticamente desaparece el acné. Voy a hablar un momentito del acné, pero le enseño un momentito de lo que un poquito para orientarlos dónde estamos, ¿no? Fíjense, esto es acné en la cara, ¿no? Pasa mucho entre los jóvenes, pero pasa a cualquier edad. Nosotros tenemos personas que estamos ayudando dentro del sistema Natural Slim, que son personas mayores, 50, 60 años de edad, que tienen acné. Y tienen acné en la frente, en la nariz, en la cara, o sea, en distintos sitios de la cara, ¿no? El acné puede dar también en el pecho. Aquí tiene, por ejemplo, una mujer en el pecho, entre medio de los senos, ¿verdad? Acné, ¿no? Y el acné también puede dar en la espalda. Esto es un caso crónico, ¿no? Pero eso desarrolla una pústula, que quiere decir que tiene pus, que tiene infección, está inflamado. Así que ya sea en la espalda, o sea en el pecho, o sea en la cara, el acné es acné. Pero voy un momentito a la pizarra para explicarles lo que hemos observado a través de más de 15 años de trabajo con más de 50.000 personas, cuál es la causa verdadera del acné, ¿no? Y esto es algo que he visto irremediablemente o siempre he visto funcionar, ¿no? Y lo que he visto funcionar es que el acné está muy relacionado, íntimamente relacionado a los alimentos agresores. Lo que nosotros llamamos alimentos agresores son alimentos que su cuerpo no tolera. Todos nosotros somos completamente distintos, no solamente en términos de sistema nervioso, de que sistema nervioso pasivo o excitado, como se explica bien en el libro El Poder del Metabolismo o en el nuevo libro Diabetes sin Problemas. Todos somos distintos. Pero además de eso tenemos el factor hereditario. Un factor hereditario porque algunos de nosotros tenemos más indígenas, más europeos, más africanos, más europeos, distintas mezclas, ¿no? Entonces, dentro de los genes, que son las instrucciones principales de reproducción de las células y demás, están codificados nuestras características del cuerpo que ya vienen de nuestros antepasados, ¿no? De la misma forma que un hijo o hija se parece a sus padres, o a veces tiene características de los abuelos, pues definitivamente el factor genético no se puede descontar. Entonces, hay sustancias, hay ciertos alimentos que su cuerpo no tolera. El cuerpo suyo no habla, el que habla es usted. El cuerpo suyo no piensa, el que piensa es usted. El cuerpo suyo no decide, el que decide es usted. El cuerpo humano solamente reacciona. El cuerpo humano lo único que quiere todo el tiempo es energía, quiere energía. Por eso que el metabolismo es tan importante, ¿no? Y el cuerpo humano lo otro que quiere siempre es sensación. Sensación es que quiere dulcecito y quiere sexito y cosas de esas, ¿no? O sea, el cuerpo quiere energía y sensación. Entonces, cuando uno observa un cuerpo, si realmente lo observa, no con lo que uno quisiera ver ahí, sino con lo que realmente está ahí, uno puede observar que el cuerpo humano reacciona. El cuerpo humano reacciona. Y si usted observa bien la reacción,
y sabe observar bien, puede usted descubrir cosas sobre su cuerpo. Entre ellos, usted puede descubrir cuál es la causa de su acné. El acné, mi opinión, lo que yo he observado en más de 50.000 personas, muchos de ellos, miles de ellos con acné, es que el acné siempre está relacionado a que la persona está consumiendo algunos alimentos, uno o varios alimentos agresores. Los alimentos más agresores, los más que agreden al cuerpo, son el gluten, lo que nosotros llamamos alimentos enemigos. El gluten, que es la proteína que tiene el pan, la harina, la pizza, los empanados, los empanizados. Así que el gluten es uno que definitivamente es un agresor para la mayoría de nosotros. Por ejemplo, para mí, yo no puedo comer nada con gluten. Yo puedo comer plátano, yo puedo comer papa, yo puedo comer un poquito de arroz, pero mi cuerpo no tolera el gluten. Si yo como aunque sea un poquitito de gluten, una migaja, automáticamente me empiezo a hinchar, me siento cansado, me afecta hasta la mente, ¿no? O sea que ya yo hace años que lo descubrí y yo no toco el gluten para nada. Mi esposa Elizabeth puede comer pan. De hecho, nosotros vamos a desayunar, ella pide sus tostadas y yo pido unas papitas, unas papas bronceadas, unas papas fritas o lo que sea. Pero yo no puedo tocar la tostada de ella porque el gluten que tiene el trigo me afecta a mí. Otro alimento que es famoso como agresor es la soya, ¿no? La soya está donde quiera, porque ahora hay aceite de soya, margarina de soya, mantequilla de soya, hay todo de soya, ¿no? La soya, desgraciadamente, ahora tiene el problema que ahora está genéticamente modificada. Más del 90% de toda la soya que hay en el planeta ya es propiedad de Monsanto. Ya cambiaron la semilla y toda la soya que se vende ahora prácticamente toda es genéticamente modificada. Si no dice que no es genéticamente modificada, está genéticamente modificada porque como se produce más de ella, pero es una soya que no es natural al cuerpo, que está alterada y para que los insectos no se la coman o para que el insecticida que tiene Monsanto no mate a la soya, pero sí mate al insecto, una cosa de esas locas, de esas Frankenstein que han creado allá afuera las industrias químicas. Este es uno que es un alimento agresor, ¿no? Otro que es, y perdónenme mis amigos mexicanos, por favor, perdónenme, otro es el maíz. Que por supuesto me da pena decir que incluye el elote, porque el elote es el maíz en su mazorca, ¿verdad? En su estado natural, ¿no? Que de hecho es más natural, es más completo, es más fácil de digerir, no está menos procesado, y si uno fuera a consumir maíz, pues lo consumiría en su forma de elote, ¿no? Pero desgraciadamente algunos de nosotros, el cuerpo no tolera el maíz. El cuerpo suyo no le pregunta a usted si usted le gusta el maíz o no le gusta el maíz. El cuerpo ni le pregunta al cuerpo porque el cuerpo tampoco le sabe decir. El cuerpo, si es intolerante al maíz, es intolerante al maíz. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hijo que si come un poquito de maíz, es un hijo que es diabético, se le descontrola totalmente el azúcar. Pero a veces se le descontrola hasta por 2 días, con un poquitito de algo de maíz o de dextrosa o de maltosa, cualquier cosa que venga del maíz, ¿no? ¿Qué pasa? Como el maíz está donde quiera, pues el que es intolerante al maíz, pues va a tener problemas con eso. Entonces, estos tres y algunos otros que se le pudieran sumar, pero estos son así como los principales: el gluten, la soya, el maíz, ¿no? Ahora, ¿por qué viene el acné? Bueno, el acné viene porque la cara, el pecho, la espalda, pero sobre todo la cara, es un reflejo directo de lo que está pasando en el intestino. O sea, cuando hay problemas digestivos con algo acá abajo, se va a reflejar en la cara. Casi lo que está pasando en la cara, en el pecho y en la espalda, usted puede decir lo que está pasando en el intestino. ¿Por qué lo sé? Porque ha habido gente que me llegó a Natural Slim, gorditos, que era gente obesa, con acné. Tan pronto los quitamos del gluten, los quitamos de la soya, los quitamos del maíz, el acné desapareció. Poco a poco se fueron sellando, se fue resecando todo y se desapareció. La persona comprobó que era así porque un tiempito después decidió que iba a probar comer gluten o soya o maíz y le regresó el acné. Entonces, cuando usted ve esa causa y efecto de que usted come algo y le revienta la cara o le revienta el pecho o le revienta la espalda, usted se da cuenta de que lo que esté pasando en el acné tiene que ver con algún alimento agresor que usted se está comiendo. Explórelo, quítese ese alimento y observe. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.